En un nuevo ranking internacional, El Salvador fue colocado dentro de los países más seguros del mundo, logrando incluso superar a Suiza en varios indicadores de seguridad y convivencia. Bukele, lo que él ha hecho es increíble. Tiene la seguridad más, es lo mejor en el mundo ahora mismo. Creo que no hay un país más seguro ahora mismo en el mundo que sea más seguro que El Salvador. ¿Seguridad? Más seguro de Nueva York, la ciudad de Nueva York. ¿Es más seguro que en Nueva York? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Bueno, hay mucho más policía, hay mucho más policía que importa sobre las cosas que están pasando. No, yo puedo decir que es un país súper seguro y en cada momento nos sentimos muy seguros. Es un país súper seguro, eso también me ha sorprendido mucho porque como latinoamericanos estamos, y como colombianos, acostumbrados pues a estar como en la juega y que si algo pasa y tal. Pues no, aquí usted puede dejar la bicicleta sin amarrar, puede dejar la maleta, no se lo van a robar. El Salvador de Nayib Bukele hoy en día es uno de los países más populares por su seguridad, convirtiéndose en uno de los países más seguros de la región y como acaban de ver, esto no es algo que solo digo yo y Bukele. Esto es corroborado por los extranjeros que han ido a El Salvador, que han visto con sus propios ojos que el país es sumamente seguro. Ciudadanos estadounidenses, ciudadanos colombianos, centroamericanos que van por allí y ven la enorme diferencia de lo que viven en sus países y lo que se vive en El Salvador. No hay ningún país más seguro que El Salvador, en cifras. Pero en la realidad somos todavía más seguros, porque las estadísticas cuentan homicidios. Y en homicidios somos el más bajo de todo el continente americano. Pero, aparte de eso, somos el único país me atrevería a decir que no hay un país en Europa que se pueda preciar de decir que no tienen una zona peligrosa. Esto es una realidad, señoras y señores, y esto es increíble, es un dato increíble porque en unos pocos años pasó de ser el país más peligroso del mundo a uno de los más seguros. Y además vemos cómo El Salvador hoy en día apoya a otras naciones a intentar conseguir la paz y tranquilidad que ha conseguido el pueblo salvadoreño debido a las políticas que ha implementado Bukele. Por esta razón hoy El Salvador es sumamente popular y por esta razón todo el mundo tiene envidia de la buena de lo que está pasando el pueblo salvadoreño. ¿Quién diría que el pulgarcito de América que en el pasado solo era recordado por la criminalidad, por las pandillas, por la violencia, se convertiría en un referente? Gente de El Salvador, muy atentos con este dato súper importante que les voy a dar y probablemente ustedes ya lo saben, pero hay gente de Centroamérica que no sabe esta información, así que me gustaría que todos en Centroamérica nos diéramos cuenta de la posición en la que está El Salvador en este momento. En un nuevo ranking internacional, El Salvador fue colocado dentro de los países más seguros del mundo, logrando incluso superar a Suiza en varios indicadores de seguridad y convivencia. Sabemos que en Centroamérica hemos tenido bastante problema con el tema de la inseguridad y que hoy en día El Salvador se encuentre entre los países más seguros del mundo, superando a Suiza, aquello que nosotros mirábamos en el horizonte y que creíamos que nunca íbamos a alcanzar, que hoy tengamos un vecino acá y que digamos, este país es más seguro que países europeos. Amaríamos que todos los países de Centroamérica viviésemos este sueño, ¿verdad? Y miren, aquí les tengo el ranking de los primeros 15, o sea, los 15 países más seguros del mundo. Número 1, Kuwait. Número 2, Singapur. Número 3, Noruega. Número 4, Arabia. Número 5, Tayikistán. Número 6, Eslovenia. Número 7, Emiratos Árabes Unidos. Número 8, El Salvador. Miren qué lindo se ve El Salvador entre estos 15 países que nosotros vemos como unas grandes potencias. Miren a Suiza en la posición número 14. Excelente por El Salvador, estamos muy felices por nuestros hermanos centroamericanos y esperamos un día vivir ese sueño que ellos están viviendo. Saludos y síganme para más datos interesantes como este. Un dato bastante interesante, señoras y señores. Esto es algo que antes era impensable, por esto es que apoyamos tanto lo que está pasando allí, porque con lo que ha hecho El Salvador, con lo que ha hecho el gobierno de Bukele, se ha podido evidenciar que la receta que intentaban imponerle a nuestras naciones era una receta errada, una receta diseñada para que fracasara, una receta que no solucionaba el problema, no le daba paz a los ciudadanos, no daba tranquilidad, no daba seguridad. Y fue hasta que el presidente de El Salvador decidió decirle a todos estos señores que querían imponer estas agendas, a ONGs, a organismos internacionales, que no, que El Salvador iba a tomar sus propias decisiones, que no se iba a arrodillar a lo que organismos y gente que no conocía lo que pasaba en El Salvador. Ellos iban a hacer las cosas como ellos pensaban que lo deberían hacer, con coherencia, con sentido común. El Salvador, al igual que muchos países en vías de desarrollo, siempre ha soñado con ser grande. Para algunos países, ese sueño en algún momento se vio posible. Pero para otros como el nuestro, eso siempre fue algo impensable. No creíamos que fuera posible, ni siquiera acercarnos a él.
Incluso, creo que ninguna persona que esté escuchando este discurso pensó que alguna vez podía pronunciar o escuchar el nombre de El Salvador como referente mundial de algo positivo. Pero a pesar de todos los obstáculos, decidimos arriesgarnos. No aceptamos el destino que otros nos habían trazado. Hoy, a 4 años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños, y cualquier extranjero puede ir a comprobar por sí mismo. Por eso, muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre en nuestro país, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos y en otras partes. Ven lo que sucede en El Salvador y se preguntan por qué no puede pasar lo mismo en nuestros países. La respuesta es clara y es sencilla. Deben tomar sus propias decisiones. Priorizando el bienestar de la población, y no como nos decían los señores que querían imponer estas agendas y estas recetas, que había que priorizar a los criminales, que había que priorizar sus derechos humanos. Esto, señoras y señores, consiguió la paz para el pueblo salvadoreño, consiguió que El Salvador se convirtiera en un ejemplo, en un referente, y como les decía anteriormente, El Salvador comenzó a intentar apoyar a otras naciones para que intentaran replicar esa paz y tranquilidad por la que hoy El Salvador es famoso y conocido, está de moda. Tanto así que ciudadanos de otros países van allá y nos cuentan que se sienten como en un país de primer mundo, que pueden sacar su teléfono a la 1 de la madrugada. Esto nos lo han contado unos ciudadanos colombianos que estuvieron por allí. Me gustaría vivir una temporada de mi vida acá en El Salvador. ¿Sí? Son las 1 de la mañana, estamos en pleno centro. No pasa absolutamente nada. Bueno, antes que nada decirles que nosotros somos de Colombia y Colombia es un país lastimosamente inseguro. Aquí me siento hasta más seguro que en países del primer mundo. Hermanos, decidimos venir a El Salvador porque es el país que está de moda, está en tendencia. Todo el mundo habla de ustedes y queríamos corroborar con nuestros propios ojos. Acá pueden usar su celular libremente, como en ninguna otra parte de Latinoamérica lo pueden hacer. Y esto, señoras y señores, de poner a prueba la seguridad con tu teléfono, es algo que ya nos han contado otros ciudadanos, otros creadores de contenido, otros turistas y extranjeros que han visitado El Salvador. Vamos a verlo. La seguridad de un país se mide con el celular. Estoy aquí en El Salvador, caminando con mi celular, grabándome videos como loco. No pasa nada. Esto no podría ser en Ecuador, no podría ser en Guayaquil, no podría ser en ciertas partes de Quito. Y pues, es un privilegio. Así que si vienes en Estados Unidos o en otras partes donde puedes hacer esto, agradece el beneficio. Y vean, señoras y señores, cómo se ha normalizado en nuestros países, en nuestra región, en Latinoamérica, incluso hoy en día en Europa, que ya no se puede caminar tranquilo por las calles con tu teléfono, que ya hay que estar pendiente en todos lados porque te pueden hacer algo, te pueden afectar, pueden intentar quitarte tus pertenencias. Esta es una realidad que está ocurriendo en casi todos los países. Los salvadoreños hoy deben sentirse sumamente orgullosos. Yo les contaba que evidentemente nosotros conocemos que El Salvador todavía le falta mucho por avanzar. No se puede vivir simplemente de la seguridad, pero bastante que ayuda, porque recordemos que en El Salvador, en los tiempos oscuros donde dominaban las pandillas, a diario le quitaban la vida a decenas de personas. Gracias a las políticas que se han implementado, se han salvado la vida de un montón de salvadoreños. Y nosotros vemos que poco a poco van avanzando en todos los otros rubros. Ya son reconocidos por lo que están haciendo en materia de educación. Ya está comenzando a resonar las prácticas innovadoras que están intentando implementar en materia de salud. Pero a diferencia de lo que te cuentan los críticos de lo que ocurre en El Salvador, que dicen que Bukele es un violador de derechos humanos, que es un dictador, nosotros estas noticias positivas las estamos viendo en El Salvador. Mientras la mayoría de países en nuestra región tienen todas estadísticas negativas, la criminalidad aumentando, la economía en declive, ya no tienen turismo, políticos incompetentes, corruptos, que son un chiste y que solo sabemos de ellos porque son un hazmerreír. No me imaginé que iba a ser noticia mundial. Y ellos rasparon todo eso, por eso no me puedo tomar ni un whisky siquiera, ni uno.
uno. Yo le voy a decir a Trump, ¿vino o whisky? Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar. Ni a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí. Mientras que en El Salvador no solo su presidente es muy popular y querido, el presidente con mayor respaldo de la región. Por allí se dice que si Bukele se lanzara en las elecciones en algún otro país de nuestra región las ganaría. Pero aparte de esto, en El Salvador estamos viendo noticias positivas que van poco a poco creciendo. Recordemos que vienen de un saqueo, de una destrucción, de que prácticamente quienes controlaban el país eran los criminales y los corruptos. Salir de este agujero es bastante difícil, pero se está progresando y en nombre de Dios, así como el presidente Bukele pone todos estos planes en nombre de Dios para que así lleguen las bendiciones, veremos a un El Salvador, quién sabe, llegando al primer puesto de los países más seguros del mundo y creciendo en todos los otros rubros. ¿Qué opinan ustedes de esto, señoras y señores? Bastante interesante este dato. Déjanos tu opinión en los comentarios, no olvides dejar tu like, comparte este video para que más personas puedan verlo y si es primera vez que estás por aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.